cosas que pasan en vivo. Sí, sí. Sí, sí, yo el Zoom, a mi edad ya me cuesta manejar la tecnología. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes y feliz día también. Muchas gracias, feliz día para ustedes. Y muchas gracias por la invitación, honrado. No, para nosotros es un gusto, doctor. Aparte, este año lo hemos molestado más de lo habitual, digamos. No, no. Primero le mangueamos biografía, después le decimos que lo vamos a invitar a venir acá y nos agarró la pandemia y lo tuvimos que invitar vía Zoom. Pero bueno. Claro, mi interés era ir a Lago Puelo exclusivamente. Pero bueno. Bueno, le vamos a hacer una breve presentación y lo dejamos que en realidad la gente le viene a escuchar a usted y no a nosotros. Bueno, sí, claro. Bueno, el doctor Diego Petrucci es profesor de Física y Matemática de la Universidad Nacional de La Plata y doctor en Didáctica de las Ciencias Experimentales por la Universidad de Granada, España. Es profesor e investigador de la Universidad Nacional de Burlingame y flamante investigador del CONICET. Ha sido profesor de la Universidad Nacional de La Plata, de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad General Sarmiento. Ha dictado cursos de posgrado sobre didáctica de las ciencias naturales en la Universidad Nacional de La Plata. Ha dictado diversos cursos de capacitación para docentes de todos los niveles en el área de didáctica de las ciencias naturales. Ha publicado trabajos en revistas de didáctica de las ciencias, en actas de congresos y libros. Ha dictado conferencias en el área de ciencias naturales. Ha dirigido proyectos de investigación acreditados en la Universidad Nacional de La Plata y la Universidad Nacional de General Sarmiento. Ha realizado investigación en las universidades de La Plata, de Buenos Aires, de General Sarmiento y de Burlingame. Ha dirigido tesis de doctorado, maestría, especialización y tesinas de licenciatura. Ha realizado diversas actividades de extensión. Hace una columna de comunicación pública sobre ciencia y educación en el programa de radio Encuentro en la Rambla, por la 1894, la radio online. Bueno, esto es brevísimo de su trayectoria, pero bueno, lo escuchamos, doctor. Bueno, muchas gracias, Luis. A ver si me sale compartir pantalla correctamente. ¿Ahí se ve? Sí, perfecto. Sí, perfecto. Bueno, muy bien. Bueno, ahí están mis datos. Lo puse también a Daniel. Daniel Badagnani es un compañero de trabajo. Él es físico y él es el que sabe más que yo del marco desde el cual voy a hablar, que es el de la filosofía decolonial. Así que si las preguntas son más sobre didáctica, me las hacen a mí, y si son más sobre la filosofía y no las puedo responder, habrá que ir a preguntarle a Daniel. Bueno, la propuesta mía, que está en la siguiente pantalla, ahí está, es analizar la didáctica de las ciencias naturales desde la perspectiva de lo que se llama el giro decolonial, como lo propone Enrique Dussel. Ahora voy a presentar un poco más este marco, el que vamos viendo, pero bueno, la idea es poner en cuestión y desnaturalizar algunas ideas que tenemos en la didáctica de las ciencias naturales, de un modo de justamente esto, identificar implícitos, supuestos, desde este marco teórico filosófico, que ya sabemos que lo que hace la filosofía es, en general, cuestionar las cuestiones que damos por sentado habitualmente, ¿no? Para hacer este recorrido, en esta propuesta lo que hacemos es recorrer un poco la historia, primero una historia institucional de las ciencias y luego la historia de los últimos 70 años de la enseñanza de las ciencias. Nos detenemos un poquito en cambio conceptual y alfabetización científica para luego sí plantear nuevas perspectivas, algunas preguntas, algunos cuestionamientos que vamos a hacer. Voy a presentar un poquito entonces el marco teórico, el marco filosófico en realidad, que vamos a hacer. En general, cuando se habla de colonia, acá tengo que reconocer a Alberto Jadrón, un colega de Santa Fe de Rosario, que uno asocia inmediatamente colonia con Colón, ¿no? Con la colonización de América. Sin embargo, el término es previo,
viene de los romanos. Cuando los romanos invadían, establecían colonias, que era justamente plantear su civilización en nuevos territorios, ¿no? Esos son los colonos, como se los conoce incluso actualmente, por ejemplo, en Israel. Entonces, la colonización de América puntualmente se planteó no solo la invasión, sino el exterminio de la población local. Y lo que Enrique Dussel, este filósofo, que es mendocino y está radicado en México, trabaja en la Universidad Autónoma de México, él plantea que no solo hay un exterminio de población, sino que hay un epistemicidio, en el sentido de que también se busca eliminar o acabar con las visiones de mundo que tienen las poblaciones locales de cada zona. En ese sentido hay otro autor que también dentro de esta corriente de lo que se llama filosofía de la liberación, que es Ramón Grossfogel, que es un puertorriqueño, trabaja en Estados Unidos, sociólogo. Lo que plantea Grossfogel es que hay una racialización de lo indígena para inferiorizar, ¿no? Todo lo que es visto como racial es visto como inferior. Y hay una desracializar, en el sentido de que es naturalizar lo europeo, que sería lo blanco, lo que no tiene raza de por sí, ¿no? Entonces, en este sentido tenemos la idea de la colonia como una dominación política, económica, social, cultural. En este sentido es el colonialismo, ¿no? Cuando hay una dominación política explícita del territorio. Sin embargo, lo que plantean estos autores, principalmente Dussel, es que la colonialidad es cuando se mantienen esquemas coloniales a nivel cultural y social en los territorios soberanos. Esto también lo afirma Aníbal Quijano, que es un sociólogo y teórico político peruano, que también ha trabajado en México, ya plantea la idea de colonialidad. Es decir, lo que se está planteando es cómo, particularmente en América Latina, vemos a lo europeo como blanco en el sentido de neutro, ¿no? Neutral. De hecho, se le llama piel blanca algo que claramente no es blanco si uno lo compara con algo blanco, ¿no? Pero se lo pone como el origen del marco de referencia y se plantea que eso es superior y se naturaliza que eso es lo universal. Hay que plantear, y esto también lo dice Ramón Grossfogel, que previamente en Europa había diversidad de cosmovisiones y sobrevivieron epistemicidios dentro de Europa mismo, lo que habla de una civilización bastante intolerante con lo diferente. Recordemos las casas de brujas, la persecución a las brujas por la Inquisición, o por no solo la Inquisición, sino también del lado reformista, donde fue bastante más tremendo, ¿no? En la zona de Alemania. La persecución a mujeres que en realidad eran mujeres que poseían saberes diferentes al oficial, a la medicina oficial, por ejemplo, para curar mediante el uso de hierbas, ¿no? O sea, transmitidos oralmente de generación en generación. El Islam también es otro caso de epistemicidio, en el caso de la península ibérica. Y Rodolfo Kusch es un filósofo argentino que producción es principalmente en la década del 70, luego él fallece. Él trabajó a partir del pensamiento indígena y a partir de allí desarrolló cuestiones filosóficas. Y Rodolfo analizaba cómo se impuso la pulcritud de América, perdón, la pulcritud de la ciudad europea sobre el hedor de América. Digamos, siempre aparece esta idea de la superioridad. En algún sentido, Kusch es un predecesor de esta corriente de la filosofía de la liberación, ¿no? Pero bien, planteada esta perspectiva filosófica, vamos a hacer un recorrido sobre la historia de la ciencia, pero no la historia de los conocimientos científicos, sino más bien de las instituciones científicas. En principio hay un mito que la ciencia occidental comienza en el Renacimiento
cuando la cultura europea logra salir de las tinieblas medievales, y aparecen investigadores que buscan con la razón y con la objetividad, que es lo que se alcanzan a plantear con la filosofía de Kant, un siglo después. En realidad, que fue una época de tinieblas y oscuras, es una reconstrucción actual. Durante esos siglos hubo mucho desarrollo cultural, principalmente en las regiones donde gobernaban los árabes, ¿no? Mantuvieron mucho del conocimiento previo de otras culturas, como la de la antigua Grecia, y hicieron nuevos desarrollos también. Lo voy a leer este texto, me parece que es importante pasarlo despito. Es un texto de Ramón Grosfogel que nos habla sobre Kant, sobre la idea de la razón trascendental que propone Kant, ¿no? La idea del racionalismo. Dice Grosfogel, el eurocentrismo implícito en Descartes es explícito Kant. La razón trascendental no va a ser una característica de todos los seres, que desde una perspectiva descolonizadora, antirracista y antisexista incluiríamos como seres humanos. Para Kant, la razón trascendental solamente la tienen aquellos considerados hombres. Si tomamos los escritos antropológicos de Kant, vemos que para él la razón trascendental es masculina, blanca y europea. Eso está en un libro de antropología que ha escrito Kant. Y dice Grosfogel, los hombres asiáticos, indígenas, sureuropeos, los españoles, los italianos, los portugueses, y todas las mujeres, incluidas las mujeres europeas, no tienen capacidad de razón. Bien, institucionalmente aparecen las reales academias, o las academias, la Real Academia en Gran Bretaña y la Academia de Ciencias en París, en Francia. Digamos, aparecen nuevas instituciones que trabajan sobre la filosofía natural. Recordemos que el concepto de científico no estaba en ese momento, eran desde la antigüedad, el mundo natural era estudiado por filósofos, era una rama de la filosofía, digamos, ¿no? De hecho, filosofía matemática se llama el libro de Kuhn, ¿no? Principios matemáticos de la filosofía natural. El libro perdón, estoy un poco nervioso, de Newton. En ese periodo aparecen nuevas visiones de mundo, se consolida en realidad el mecanicismo como una visión de mundo, pero también aparece un trasfondo filosófico que se termina imponiendo nuevamente como algo natural que dejamos de ver, como por ejemplo la distinción sujeto-objeto de Descartes, ¿no? Que no todas las culturas del mundo la tienen, ¿está bien? Pero por otro lado, a partir de esa época, los desarrollos científicos permiten establecer un dominio de la naturaleza que permiten, por ejemplo, una explotación a gran escala de los llamados recursos naturales, lo cual tiene su impacto luego, por supuesto, en la revolución industrial, ¿no? En ese sentido, se plantea un vínculo fuerte entre filosofía natural y tecnología, ¿no? Que luego ocurre hay una evolución, digamos, durante ese periodo evolucionan las instituciones, pero el siguiente cambio radical se da en el siglo XIX, cuando aparecen las asociaciones, por ejemplo, la Asociación Británica para el Avance de la Ciencia, en 1830, en el cual aparece ahora sí la palabra ciencia, ya no son filósofos naturales, son científicos ahora, y aparece una idea de superioridad de la ciencia básica por sobre la tecnología, que no sería más que ciencia aplicada. A partir de esta fecha es cuando ocurren diversos cambios. Uno de ellos es que se masifican mucho las reuniones, cada vez hay más científicos, con lo cual es necesario separar en secciones. Los congresos ya no da para juntarlos a todos, y para esa separación se comienzan a usar la distribución administrativa que tenían los de la Universidad de Berlín. Y entonces es como surgen dentro de los congresos las disciplinas, la física, la química, la zoología, etc.
bueno, también en ese periodo es cuando comienzan a ser las universidades las encargadas de acreditar quién va a ser un científico profesional y quién no. Piensen que hasta ese momento muchos filósofos naturales eran personas acaudaladas que se dedicaban, como no necesitaban trabajar, podían dedicarse a hacer investigaciones sobre el mundo natural sin pertenecer a una institución o cobrar un sueldo por ello, ¿no? Por supuesto que a partir de 1830 en adelante continuamente sigue evolucionando las instituciones científicas, pero se da un nuevo gran cambio luego de la Segunda Guerra Mundial en el siglo XX, cuando la pequeña ciencia anterior, por las dimensiones que tenía la cantidad de personas trabajando en ciencia y la cantidad de dinero invertido en los desarrollos, se transforma en la gran ciencia, motorizadas, por supuesto, por la carrera espacial, la carrera armamentista, la Guerra Fría. Es decir, esta competencia entre el mundo capitalista y el mundo socialista o comunista por demostrar cuál de los sistemas es superior, la ciencia tiene un rol fundamental, ¿no? Entonces, ahora la ciencia, si bien institucionalmente decíamos que estaba al servicio de la tecnología, luego hay como una independencia, un intento de plantear la superioridad de la ciencia básica a partir de 1830, sin embargo, luego de la Segunda Guerra, nuevamente los desarrollos científicos están fuertemente atados a las necesidades básicamente políticas, es decir, las necesidades políticas de desarrollos tecnológicos, ¿no? Entonces aparece el modelo I+D, investigación y desarrollo. Este recorrido lo plantea Glenn Aikenhead, que es un profesor canadiense recientemente fallecido, que tiene varios textos muy interesantes. Por suerte ahora tenemos el material mucho más disponible por internet, ¿no? Bien, entonces planteamos el marco filosófico, planteamos una perspectiva de desarrollo institucional de las ciencias, y ahora vamos a la educación. El saber de Occidente, el saber científico, no es universal, tiene una base cultural europea, como decíamos, por ejemplo, la distinción sujeto-objeto de Descartes. Entonces se plantea como problema, cómo podemos educar a una población multicultural, donde conviven con distintos grados de armonía distintos grupos culturales, ¿no? Se puede plantear que cada uno abandone su propia cultura, sería aculturar, para abrazar una cultura foránea que vamos a plantear como superior. En este caso, a nivel social, estamos profundizando lo que Grossfogel y Dussel plantean como epistemicidio. Y a nivel sujeto, estamos avasallando la autoidentidad de cada persona, porque la identidad se construye desde muy pequeño en el hogar, en nuestro entorno, y es parte de nosotros. Digamos, lo estoy planteando como una situación violenta, ¿no? Pero uno puede pensar otras perspectivas. Aprender sobre otras culturas, siempre que se respete la propia, se lo puede ver como un enriquecimiento, o por el contrario, como decíamos, como una aculturación, como una manera de erradicar la local, ¿no? Serían como dos extremos de un continuo. En ese sentido, la perspectiva de alfabetización científica surgida en los países centrales en la década del 80, plantea la ciencia como un modo superior de conocer, ¿no? De hecho, está esta comparación con el analfabeto de fines del siglo XIX. Lo que está planteando es que hay que abandonar la cultura local para ser inmigrantes en una subcultura noreuropea. Este tema de los inmigrantes también en las últimas décadas tiene mucho paralelismo con la inmigración física que se produce sobre todo en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Bien, entonces el recorrido sobre enseñanza de las ciencias podemos plantear que antes de la Segunda Guerra, básicamente en la escuela primaria se enseñaba lectoescritura, matemática elemental y lo que llamamos reflejos patrióticos como un modo de
de satirizar esta necesidad que hubo, sobre todo en Argentina, a partir de las fuertes corrientes inmigratorias de fines del siglo XIX, de crear sensación o sentimientos patrióticos a través de los símbolos patrióticos, ¿no? La bandera, el himno a la bandera, el himno nacional, etc. En ese caso, no hay muchos datos, no parecía muy relevante cuántos habían aprendido de ciencias naturales, o qué pensaban o qué creían sobre cómo era el universo. Las verdades científicas en general eran enseñadas y repetidas como dogmas, ¿no? Por ejemplo, la Tierra es redonda, sin preocuparnos mucho por qué están entendiendo por tal afirmación. Y había unos pocos iniciados en ciencias que continuaban la secundaria, iban a la universidad y trabajaban como científicos, como ingenieros, o podemos pensar incluso en las finanzas o en la política, ¿no? La población que accedía a ciertos conocimientos más amplios era muy pequeña. Y estoy hablando no solo de Argentina, sino también de los países centrales. Y especialmente en los países centrales, en Europa, en Estados Unidos, la Guerra Fría y la carrera espacial modificaron este panorama. Después de la Segunda Guerra, drásticamente, rápidamente, se necesitaban más y mejores científicos e ingenieros. Entonces aparecen las reformas, esta es una historia conocida, yo la voy a pasar rápido, reformas al sistema educativo. Estas reformas, bueno, hubo diversidad de programas con muchos enfoques, pero el resultado en la práctica fueron planes de estudio, sobre todo en el nivel superior, pero también a nivel secundario, centrados en la disciplina más que en el estudiante, y organizados con la lógica disciplinar. Y se suponía que esto iba a causar, estos cambios en la enseñanza secundaria, iba a causar mucho más ingresantes a carreras científicas, ¿no? Aquí en este gráfico podemos ver la cantidad de estudiantes que había en la educación superior en Estados Unidos. Fíjense que de 1940 a 1960 prácticamente se triplica esta cantidad y luego se vuelve a triplicar a 1980. O sea, teníamos mucho más estudiantes en la universidad. Pero, al igual que pasó Argentina con unas décadas de retraso, cuando se eliminan los cupos en la educación superior con el regreso a la democracia en el 83, la masividad en la educación superior trae aparejada altas tasas de deserción y fracaso. No es un fenómeno exclusivamente local, también ocurrió en Estados Unidos y en todo país en el que se masificó la educación superior tuvimos este problema. Y lo que se plantea 50 años después, o 70, hay un artículo de Johnston, Alex Johnston, que es este personaje de aquí, es un químico escocés, que fue uno de los autores de la reforma, en su caso en la rama de la química, en aquella década de 50 y 60, que tiene un artículo de 2010, creo que es, en el cual él plantea que esa reforma fracasó. Dice, vemos cómo los estudiantes huyen de las aulas de ciencias. Entonces no lograron más y mejores científicos locales, lo que hicieron fue importarlos, fundamentalmente de China y la India, pero también los que tenemos muchos amigos físicos, sabemos que muchos de ellos están trabajando actualmente en Estados Unidos, en Europa, ¿no? En este contexto de dificultades para enseñar ciencia, aparecen las didácticas de la física, de la química, de la biología, aparecen los movimientos de alfabetización científica y tecnológica, Science for All American, por ejemplo. Es decir, al igual que ocurrió con la masificación de la escuela primaria a fines del siglo XIX, enseñar a todo implica nuevas dificultades. Y al igual que ocurrió también a fines del siglo XIX, cuando aparecieron las dificultades, ¿a quién fueron a culpar? A los estudiantes, ¿no? Fines del siglo XIX se desarrollan en psicología los conceptos de dislexia, discalculia, aparecen los test de inteligencia, de IQ, medición de IQ, etc. O sea, sí, bajo el supuesto de que todos los niños a la misma edad tienen que aprender lo mismo, cuando había alumnos que no aprendían lo mismo,
El problema era el alumno, no el sistema, por supuesto. Quienes tenemos hijos sabemos que los niños tienen sus tiempos y sus desarrollos y sus intereses, y no todos los niños aprenden lo mismo a la misma edad. Cada uno aprende a distintas edades, y no estoy hablando de niños superiores o más avanzados, simplemente con distintos tiempos para distintas áreas incluso, ¿no? Bueno, lo mismo ocurrió con los estudiantes en esta masificación de la educación secundaria y superior. Los estudiantes no aprenden porque tenían preconceptos, sería en castellano, después las llamamos ideas previas, nociones alternativas, ahora yo prefiero llamarlas concepciones, venían con concepciones sobre el mundo natural. Digamos, concepciones porque buscamos, yo lo aprendí de Cecilia Acevedo, una colega de educación, buscamos referirnos a ella de una manera neutra, una manera que sea un poco menos despectiva que preconcepciones, que ni siquiera llegan a ser concepciones, ¿no? En 1982, muy rápidamente, aparece el modelo de cambio conceptual propuesto por Posner, Strike, Hewson y Herzog. Este modelo, en su versión dura o más ingenua, plantea, como lo dice Stella Boniadou, los conceptos erróneos son teorías alternativas incorrectas, que deben ser reemplazadas o sustituidas por las correctas. Digamos, nuevamente aquí tenemos la idea de superioridad al conocimiento científico, ¿no? Más allá de las críticas que se puede hacer a este modelo desde la didáctica, una de las críticas es que fracasó, que las estrategias diseñadas para lograr el cambio conceptual no logran el cambio conceptual, eventualmente lo que logran es la sustitución de algunas ideas, sustitución en el sentido de, no de ideas, sino de respuestas, ¿no? Los alumnos dejan de responder con sus misconceptions para responder lo que los docentes pretendíamos que respondan, en aquellas misconceptions que fueron trabajadas explícitamente. Sin embargo, no se logra el cambio conceptual en el sentido de, como se plantea en el artículo original, un cambio de paradigma, ¿no? Los alumnos no abrazan, por ejemplo, el paradigma newtoniano luego de un curso de física. En estos 40 años desde aquel momento, bueno, hubo mucha investigación sobre cambio conceptual, libros, congresos, encuentros, discusiones, peleas. Aparecen distintas propuestas, más allá del enfoque inicial clásico, tenemos, por ejemplo, la teoría del marco de Bosniadú. Otra propuesta distinta es la de conocimiento en piezas de Andrea Di Sesa, hay otra propuesta de Chi, etc. Digamos, mucha discusión enfocados en tratar de comprender cómo es que un sujeto puede cambiar de paradigma para analizar situaciones. Mientras tanto, han ido cobrando fuerza algunos movimientos como los terraplanistas, los antivacunas y otros disidentes que tienen algo en común, y es que cuestionan el saber científico, sospechan, dudan de él, no se lo creen, básicamente. Ahora, en estos últimos meses, tenemos una nueva tribu, que son los anticuarentenas, ¿no? Los que sospechan y cuestionan la cuarentena, la epidemia, etc. Incluso médicos, ¿no? Ayer vi un video de Roxana Bruno, una médica, que plantea un montón de incongruencias y mentiras respecto a la pandemia que estamos viviendo. Y bueno, nos preguntamos, bueno, llevamos 40 años de alfabetización científica, 50 años de masificación, de estudios en didáctica de las ciencias, y mientras tanto lo que observamos es que crecen los grupos anticientíficos que se organizan en conferencias, proyectos de exploración espacial, proyectos de esto para financiar cruceros para llegar hasta el borde de la Tierra plana y cosas por el estilo, que nos dejan atónitos, ¿no? Entonces nos preguntamos si no, ¿en qué estamos fallando? Evidentemente la enseñanza la estamos planteando de una manera que la ven como un dogma, como una religión, y no como un conocimiento teórico que nos permite interpretar hechos del mundo natural de un modo exitoso, ¿no? Bueno, nosotros creemos que desde este marco filosófico del giro decolonial podemos plantear que no se está teniendo en cuenta
la interculturalidad, digamos. Están avasallando las culturas locales. Acá aparece, además de alfabetización científica y ciencia para todos, fíjense cómo está adaptado localmente, ¿no? Originalmente el Science for All Americans, ciencia para todos los estadounidenses, se le ha quitado el estadounidense y se quedó ciencia para todos, ¿no? O incluso la corriente ciencia, técnica, sociedad. ¿Qué pasa con la interculturalidad? Desde una visión decolonial, creemos que podemos entender más esta disidencia. Vamos a ver algunos cierres que, como decía, son más preguntas que respuestas, ¿no? El cambio conceptual como reemplazo o sustitución de ideas, discutible desde la didáctica, también desde la psicología, porque que yo sepa no hay ninguna teoría del aprendizaje psicológica que plantee que una idea se puede borrar. Eventualmente se puede atrofiar por falta de uso, pero las ideas siempre quedan, ¿no? Una vez que uno las ha construido, incluso algunas muy trabajosamente, no tiene sentido plantear que vayan a ser borradas. Pero también nosotros la pensamos como ocurría en aquellos lugares donde venían los colonos españoles y donde había un templo indígena, construían encima de él una iglesia católica, ¿no? En ese sentido, vamos a pensar el cambio conceptual del mismo modo, ¿no? Donde hay unas ideas culturales sobre el mundo natural de algún sujeto, vamos y le plantamos encima la concepción científica. Esto implica para los sujetos, para quien enseña, a despreciar, y para quien aprende, a avergonzarse de sus saberes inferiores, racializados. Pretender que la sociedad adopte la ciencia como el modo privilegiado de conocer es cientificista, en el sentido de esto de que cuestionamos la superioridad del cientificismo como forma de conocimiento, es colonial y es eurocéntrico. Nosotros proponemos una concepción de la ciencia. A mí me encanta la ciencia, me encanta particularmente la física, pero todas las ciencias naturales. Pero justamente, digamos, lo que estamos logrando es una visión dogmática de las mismas y estamos perdiendo lo que diferencia las ciencias de otras formas de conocimiento, que es una forma comunitaria de construir conocimiento. Nosotros planteamos que las ciencias son un modo de ver el mundo, que hay otros modos posibles. En nuestra cultura tenemos el modo filosófico, un modo religioso, un modo estético, un modo artístico, si queremos. Y cada cultura tiene su visión de mundo local propia. Nosotros planteamos la idea de que la visión científica enriquezca, se construya, digamos, por el lado, sin afectar o incluso sin abrir juicio de valores sobre los conocimientos de cada sujeto, porque los tenemos que respetar, porque son propios, construidos por cada uno de ellos. En Europa mismo hubo y sigue habiendo otras visiones del mundo, distintas a la visión del mundo científica oficial. El organicismo, por ejemplo. El organicismo tiene sus raíces en Aristóteles, y plantea una visión del mundo donde todo está relacionado con todo, donde cada cosa está ahí con una finalidad, esta idea de causa final que tenía Aristóteles, que le vino también a Tomás de Aquino cuando hace lo que hoy conocemos como escolástica, que es decir, compatibilizar la filosofía aristotélica con las Sagradas Escrituras, termina siendo que Dios ha puesto las cosas ahí para que el hombre disponga de ellas, ¿no? Esta idea que luego la ciencia europea y la tecnología termina planteando que son recursos naturales, ¿no? La naturaleza es un recurso del ser humano. Bueno, el organicismo está muy presente en nuestra cultura actualmente. Uno habla de, por ejemplo, instituciones en términos de organismo, ¿no? El brazo armado de la patria, las patas de la institución, la cabeza de la organización, etc. Y en particular en la biología, el organicismo también está muy presente. Los órganos están para cumplir ciertas funciones, etc. Luego tenemos varios misticismos, que hay un historiador de la ciencia británico, Hugh Carney, le llama a todos ellos, los engloba bajo la concepción neoplatónica. Por ejemplo, hay personas que creen
que no todos vemos lo mismo cuando miramos algo, que hay personas capaces de ver auras o capaces de hacer magia y otras no. O sea que hay personas que tienen dones. Bueno, la astrología es otro campo místico presente con fuerte presencia en nuestra cultura. La alquimia, que ahora está bastante venido a menos también, pero termina siendo a la postre como plantean algunos, la madre de la química, también. Y otra visión neoplatónica, que es una visión matematicista del mundo, pero no en los términos mecánicos, sino en la idea geométrica del mundo. Digamos, la idea de que Dios era un mago que ha creado el mundo y que la forma de conocer el mundo es descifrar esos principios ocultos, ¿no? Como por ejemplo este dibujo de Kepler, que era sumamente platónico, en el cual él buscaba hacer encajar las órbitas elípticas de los planetas que conocía, que eran 6, en los sólidos pitagóricos, que son 5. Bien, sigamos. Y finalmente, bueno, la versión oficial científica, que es el mecanicismo, que se impuso a partir de Newton, ¿no? La idea de un universo con un espacio vacío y con partículas que interactúan entre sí, que se mueven a velocidad constante, etc. Y que siguen reglas mecánicas y que hay que desmontar el mecanismo y analizarlo por partes para poder comprenderlo, que es lo que hace la física, ¿no? Pero bien, entonces decíamos que la ciencia no es neutral, no es universal, es una forma de conocimiento con raíces europeas. Y al intentar reproducir en otros marcos se desnaturalizan y pierden sentido. Nosotros planteamos que es una manera violenta de profundizar el epistemicidio, de vulnerar derechos, de avasallar subjetividad, enseñarlo algo natural y superior. ¿Está bien? Nos preguntamos, ¿esta evidencia o este absurdo explican la resistencia a estas corrientes disidentes? Incluso la ciencia misma, que tanto nos gusta y que valiosa creemos que es, de tener una sociedad en peligro, porque terminamos teniendo un amplio sector de la población que descree de ella, ¿no? Pensamos que, y acá viene el agua para nuestro molino, investigar en didáctica de las ciencias nos puede ayudar más a comprender estos movimientos, por comprender a las personas que razonan de esta manera, y por otro lado profundizando la revisión de nuestra forma de enseñar a partir de importante conocer las ideas de los estudiantes sobre el mundo natural, es importante conocer la cultura, el origen antes, y desde una posición de respeto plantear a enseñar, ¿no? Es importante aclarar, porque a veces suele ser malinterpretado, cuando uno plantea la no superioridad del relativismo, no estamos planteando que todo da lo mismo. El conocimiento científico es sumamente valioso, incluso a algunos de nosotros nos apasiona también, pero esto no significa justamente que nos dé derecho a realizar actos intelectualmente violentos, ¿está bien? Nosotros creemos que tiene muchas ventajas el modo científico de ver el mundo, pero no deja de ser un modo que no tiene que sustituir a otros, como ya lo planteé. Hay otra cuestión importante, y es que muchas veces cuando enseñamos ciencias naturales, la cosmovisión del mundo, la idea de que el estudio del movimiento se va a dar desde una visión mecanicista del universo, en general es pasada por alto. Y entonces nuestros estudiantes vienen de una cultura alejada de la cultura científica, va a tener muchas más dificultades para entenderla. Y en general, muchas veces lo que hacemos es tender
a etiquetarlos como alumnos lerdos, lentos, con dificultades de aprendizaje, y en realidad lo que tienen son otros saberes distintos, y que posiblemente para ellos el recorrido para entender lo que estamos enseñando es mucho más largo, sobre todo si dejamos implícitas las cuestiones como la cosmovisión, que para mí es muy importante trabajar desde ese lugar, en qué universo nos estamos parando para estudiar, por ejemplo, el movimiento de los objetos. ¿Está bien? En este sentido, cuando tenemos interculturalidad en el grupo de estudiantes, es el docente el que tiene que hacer de intérprete. No tenemos que dejar que sea cada alumno el que traduzca a su propio lenguaje. Con mi exposición me quedan un par de transparencias que las podemos dejar. Las referencias bibliográficas. ¿Está bien? Tenemos algunas dificultades, Leo. Sí, se corta un poco. ¿Cómo tuve Justo, tiempo? No tengo... no sé, doctor, si usted nos escucha bien a nosotros. La última parte directamente no estamos escuchando. Seguramente es un problema tecnológico. Debe ser la banda ancha, lo más probable. Teníamos algunas, no sé si usted nos escucha. Mira, me puso conectando recién y se volvió a... Y ahora te escucho bien. ¿Vos me estás escuchando? Perfecto. ¿Se transmitió bien toda la charla? Sí, sí. Sí, 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 sí. Salvo el último minuto, me parece. Sí. Lo más importante. Las conclusiones 4, sobre todo el punto donde usted planteaba el hecho de que el docente, del rol del docente como traductor. Sí, y como... eso fue lo que se escuchó bien. ¿Te parece que lo repitamos? Sí, no hay ningún problema. Sí, pues, sí, por favor. Perfecto. Aquí. No, bueno, quedaba muy poquito ya. Lo que planteaba es esto, que no tenemos que dejar que cada estudiante tenga que traducir desde una cultura a otra, porque esto implica muchas dificultades, y justamente es el docente el que tiene que ocupar ese lugar de ser traductor, porque es el que tiene más capacidad, ¿no? Y tenemos que además cuidar de no etiquetar a los estudiantes con dificultades, cuando estas dificultades tienen que ver con la procedencia cultural, como muchas veces a veces ocurre, que tenemos tendencia a plantear que hay alumnos más lerdos, más lentos, o alumnos con dificultad de aprendizaje, sino que son simplemente alumnos que están llegando a nuestras aulas desde otros lugares y con otros saberes, y que el recorrido que ellos tienen que hacer es mucho más grande. Eichenheim mismo tiene algunos artículos sobre la cuestión de enseñanza a otras culturas, porque Canadá es un país muy especial, donde además de convivir una población de origen francés con una de origen inglés, también tienen aborígenes, ¿no? Entonces, bueno, él le llama broker al rol del científico como el que tiene que conectar los mundos de distintas culturas, ¿no? Y no era mucho más que eso. Después decía que hay dos transparencias con la bibliografía, que por ahí las puedo dejar un ratito a cada una, si a alguien le interesa. Después, por supuesto, me pueden escribir y pedir el material, o lo pueden buscar en internet, ¿no? Y terminé. Bueno, muchísimas gracias por la exposición. Realmente a mí por lo menos me deja con un montón de preguntas para hacer. Así que primero voy a hacer dos cosas. Primero, pedir disculpas porque no me estoy dando video,
porque aparentemente hay como una especie de problema con la conectividad y prefiero que se escuche. Y la Claro. segunda es hacer yo primero mi pregunta, por una cuestión de que estoy acá ya. Em, Dale, la, dale, Leo, yo tengo un montón para hacerle al doctor, así que empezamos. uno de los, o sea, de las exposiciones se estaba trabajando, se estaba hablando del término alfabetización científica, y a veces uno medio como que le rehúye a ese término por el hecho de decir, yo estoy alfabetizado científicamente, la persona a la que estoy transmitiéndole algún concepto no es un analfabeto científico. Y después había leído que como que se fue cambiando ese término a conocimiento social de la ciencia, y actualmente se estaba trabajando sobre lo que se llamaba democratización científica. Quería Sí. preguntarle cuál es su parecer con respecto a esta terminología, eh, no por el hecho de que una sea mejor que otra, sino si eso también involucra algún tipo de evolución dentro de la enseñanza de las ciencias. Bueno, yo creo que sí. De hecho, Fourier mismo ya en el 97 planteaba que la cuestión, la idea de alfabetización científica, lo que plantea es una unidireccionalidad, ¿no? Es la ciencia la que tiene que formar a la población. Luego, la visión ciencia técnica social, el famoso CTS, que después le agregaron la A de ambiente, él plantea que lo que hace es poner en cuestión estas tres vértices de un triángulo y poner en cuestión sus vínculos, ¿no? Que es algo que también venía o viene faltando mucho en la enseñanza de las ciencias. En general, las clases de ciencias naturales están muy centradas en los contenidos y se trabaja muy poco sobre los vínculos entre ciencia, tecnología y sociedad, ¿no? Y creo que lentamente en esta manera de denominar las distintas corrientes vamos avanzando. Lo que nosotros, por lo menos yo con los distintos grupos de investigación con los que he trabajado, lo que vemos es que seguimos importando corrientes, ¿no? Que estas corrientes se desarrollan en los países centrales y acá las importamos adaptándolas mínimamente, como sacándole el Americans al Ciencia para Todos. Y bueno, lo que planteamos es que tenemos que buscar nuestra propia corriente y qué es lo que nosotros queremos hacer en nuestro país con la enseñanza de las ciencias y en el marco de un proyecto de país, además, por supuesto, ¿no? Esa es la cuestión. Creo que no hay que mirar tanto para afuera y mirar un poco más para adentro, ¿no? Porque tiene mucho que ver con la idiosincrasia local. Yo pensaba cuando armaba la charla que, bueno, que va a haber muchos estudiantes de Chubut, donde en Chubut hay una población, por lo menos hasta donde yo sé, mapuche importante, ¿no? Entonces, bueno, es toda una problemática, cómo enseñarle física, química, biología a un joven mapuche, ¿no? Sí, y también quería saber de última si hay algún tipo de estudio o de equipo conformado que se esté justamente ocupando de trabajar en esa área. Eh, Porque justamente ese es el ejemplo que se me venía a la cabeza, cómo poder integrar las Claro, dos visiones, este, que a veces bueno, resultan, como vos decías recién, una es mucho más autoritaria quizás, o uno se para desde el punto de vista más autoritario, y uno no quiere imponer, sino quiere compartir y quiere enseñar, quiere transmitir. absolutamente. Entonces, ¿hay algún tipo de estudio que se esté llevando a cabo, algún trabajo actualmente? Mira, debe haber, hay que buscar, yo no conozco puntualmente. Hoy estuve mirando ahora el mes que viene va a ser el simposio de investigación en enseñanza de física que va a tener lugar virtualmente en Córdoba. Y hay un trabajo sobre enseñanza de ciencias naturales a jóvenes de la comunidad pocos. Recuerdo en alguna época algún estudio sobre aprender o comprender cómo los niños de la comunidad Toba entienden al mundo matemático
¿bien? Ujú. De nuevo, por esta idea, ¿no? Claro, ¿cómo? Sí, sí, no, te estaba ¿Se escuchando. escucha bien? Sí, 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 sí. Esta idea de que parecían en La Plata, en los afueras de La Plata, había una comunidad toda importante que había sido trasladada, y tenían, el origen es que las cosas sobre los números son fuertemente distintas, ¿no? Entonces, lo que necesita traducir, yo los comprendo. Pero hay poco y necesitamos aprender más sobre esto. Hay bastantes trabajos a nivel internacional, ¿no? Yo nombraba, por ejemplo, los estudios de Aikenhead en Canadá, de los cuales seguramente hay cosas que podemos aprender e ideas que tenemos que tomar, ¿no? Que podemos aprovechar que ya están hechas y adaptarlas al contexto local. Bien, muchas gracias. Luis, ¿querés preguntar vos y después Sí, pasamos a las preguntas del chat? sí, tengo las preguntas, tengo algunas preguntas del chat, sí. Ah, bueno. ¿Vos tenés otras ahí? Porque tengo una que me dice, se ve que A es de ver. profe, dice, me pareció muy interesante la idea de cambio conceptual vista como sospecha colonial. Quisiera Ajá. ejemplos concretos de aula, si es posible, de esa hipótesis. Bueno, a ver, más que un ejemplo concreto de aula, es desde dónde nos paramos los docentes cuando estamos enseñando. Y yo, bueno, me dedico a la enseñanza de la física. Cuando uno enseña la cinemática, básicamente, ¿no? Uno enseña a describir movimientos, está dando, por supuesto, un montón de conceptos básicos sobre el espacio, el tiempo y la materia. No necesariamente, incluso estudiantes que vengan de hogares con raíces europeas tienen, ¿no? Porque como decía, mismo dentro de las raíces europeas hay otras concepciones de mundo, pero en general en los cursos de física no se habla de cómo en mecánica newtoniana se conceptualiza el espacio y el tiempo y a la materia. Se da por supuesto, y no necesariamente es así. Entonces tenemos que revisar, por un lado, qué cosas damos por sabido y qué cosas no, y por otro lado, lo importante es dejar en claro que lo que estamos enseñando es un marco para interpretar el mundo natural. No estamos enseñando verdades universales sobre el mundo natural. Eso nos para en un lugar distinto y los ubica a los estudiantes en un lugar distinto. Lo que uno tiene son modelos. Modelos es lo que media, si quieren, entre las ideas teóricas y el mundo de los hechos, ¿no? Entonces, uno interpreta ese mundo mediante modelos. Y esa perspectiva de que uno idealiza y simplifica las cosas para poder estudiarlas, que es muy científica y suele estar bastante ausente de los cursos y de los libros de texto, ¿no? No sé, espero haber respondido la pregunta Sí, sí, del profesor. sí, yo creo que sí, digamos, Bien. porque la verdad es que quedó claro. Leo, ¿qué pregunta tenías? ¿Leo? Bueno, Fue al tengo otra baño. por acá. Ah, Decime, Luis. ahí está. Ah, estás Leo, bueno, sí, dale. Sí, sí. Decía que había una en el chat que se mencionaba como un continuo entre aceptar como norma todo lo foráneo, con eje en la parte de ciencia occidental, y por otro aceptar lo local. Eh, a tu parecer, queríamos saber a tu juicio, en qué posición está Argentina en esa toma de posiciones, de redundancia. No, está bien. Es que inmediatamente me remite a la grieta, ¿no? Claro. Yo cuando miro las redes sociales de las que participo, veo gente que admira a Europa y que postea fotos de ciudades europeas y gente que quiere un país distinto, ¿no? Que quiere una idiosincrasia propia y que valora lo que tenemos acá. Me parece que tenemos, de nuevo,
en ese sentido también una grieta. Yo claramente tengo una postura tomada y viendo el lema del instituto al cual ustedes pertenecen, me parece que vamos a coincidir, ¿no? Pero nos falta mucho por hacer ahí. Tenemos que, convencidos de los que queremos, tenemos mucho que trabajar y que desarrollar. Y de lo que viene de afuera hay que tomar lo que nos sirve, pero siempre con una mirada crítica, siempre con un ojo vigilante a ver qué es lo que viene y con qué intenciones y si nos sirve o no nos sirve. No sé si me quedó algo pendiente de la pregunta para contestar. No, creo que está bien, está perfecto. Luis, Bueno, ¿quieres hacer gracias. alguna voz? Si no, sigo yo. Bueno, Luis no Por quiere eso hablar, olvidaban sigo que yo. estaba silenciado. Dale, Claro, sí, Leonardo, sí. sí. Aprovecho mientras tanto. Después Ahí está. decía que también vos nombrabas que había un creciente grupos de, un creciente, o sea, asociaciones, grupos de anticientíficos de distinta índole. Si Sí. a tu juicio eso pone en riesgo un poquito la posición hegemónica de la ciencia, más allá de que uno trata de desprenderse de la palabra hegemonía. Bueno, es curioso, a mí me llama la atención, ¿no? Que todos los estados financian los desarrollos científicos, pero todos los presidentes tienen un adivino, ¿no? O una divina, o una... a mí me llama, hace poco lo escuché comentar a Alberto Fernández que le habían hecho una carta astral, por ejemplo. Pero los estados no financian esas actividades, ¿no? A mí me atención. Yo creo que no está en riesgo eso, porque los estados tienen claro la necesidad que tienen de la ciencia para su desarrollo. Está bien que hay algunos gobiernos que plantean que mejor importarla que desarrollarla acá, pero yo no veo un riesgo en ese sentido. Lo que me preocupa más es las cuestiones de comportamiento, por ejemplo, con los antivacunas. ¿No? La decisión de vacunarse o no puede ser individual, porque estamos poniendo en riesgo a los grupos de riesgo, justamente, ¿no? Las personas que no se pueden vacunar por estar inmunodeprimidas o porque está embarazada y no se puede vacunar, o porque es demasiado pequeño el bebé todavía. Entonces, personas que deberían estar vacunadas y no lo están por ser antivacunas, pueden contagiar a esos grupos de riesgo. De hecho, en algunos sitios ha pasado eso. Y lo mismo está ocurriendo ahora con los anticuarentenas, ¿no? Terminan agravando la situación de la pandemia con un comportamiento que desde nuestra perspectiva es irresponsable e irracional también, ¿no? Pero bueno, lo que tenemos que revisar es cómo llegamos a tener cada vez más parte de la población con esa idea conspiranoica de los que nos dedicamos a la investigación y a la ciencia, ¿no? ¿Cómo pueden ser que vean a la ciencia en un plano de igualdad, si querés, con una religión, con una cuestión de dogma, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Luis, ahora sí, yo dejo de monopolizar un poco el diálogo. Si yo que estoy distraído. Bueno, yo igual le voy a reconocer, doctor, que estoy más nervioso que usted. Pero bueno, ¿Por qué? y no, porque lo pensamos durante mucho tiempo, trabajamos durante mucho tiempo y bueno, ahora que se hace realidad, se nos complica, digamos. Sí, me imagino. Igual, además de que está saliendo muy bien, la onda que le están poniendo desde que empezaron a organizar es maravillosa. Yo los quería felicitar por eso. Bueno, La verdad que, muchísimas además de que han gracias. trabajado mucho, está saliendo muy lindo. Bueno, la cuestión es la siguiente. A Dice, ver, ¿las ciencias naturales son la fuente principal de colonialidad? ¿Por qué es tan fuerte, digamos, esa posición? no, Como que las ciencias naturales. no sé si son la fuerte principal. Me parece que el origen principal tiene que ver con una posición imperialista de colonización, de dominación, de exterminio, de intolerancia y de inferiorización.
en las cuales las ciencias naturales son un ingrediente más que, hasta donde yo he visto, no estaba puesto en cuestión. Eso es lo que nosotros vemos. Uno puede cuestionar la cuestión desde lo político, o desde lo ideológico, pero por un lado el desarrollo de ciencias naturales permitió una superioridad armamentística, tecnológica, pero por otro lado también en alguna manera permite una colonialidad, ¿no? que lleva a que algunos gobiernos digan mejor importemos las computadoras en vez de hacer desarrollos locales, ¿no? O importemos los satélites en vez de acá. ¿Por qué hay? Me pregunto, ¿por qué un presidente puede proponer eso, ¿no? Si no es por una admiración que lleva a eso, a pedirle perdón al rey de España. En ese sentido, bueno, es un extremo de colonialidad un tanto obsceno ya, pero que está muy, muy presente en todos lados. Y me parece que en general yo mismo tenía, hasta enterarme de estas cosas, una visión como muy neutral de la enseñanza de las ciencias naturales. En este sentido, cuando se discuten los diseños curriculares, hay muchos actores sociales que tercian, por ejemplo, en el diseño curricular de historia, porque hay cuestiones políticas, religiosas, distintas visiones posibles y hay muchos intereses sobre ellos. En cambio, en el currículum de física tenemos mucha más libertad para plantearlo, porque a nadie le hace tanto problema si enseñamos primero dinámica o primero cinemática, ¿no? Sin embargo, si le ponemos esta cuestión, digamos, la idea de la neutralidad lo que hace es profundizar la colonialidad. Si le ponemos un componente desde el punto de vista filosófico de la filosofía de la liberación, me parece que le damos un enfoque bastante más rico e interesante en la enseñanza de la ciencia, en ese sentido. Por eso planteamos desnaturalizar la enseñanza de la ciencia. Perfecto. Una cosita más y se me terminan, pero la cuestión que usted plantea tiene que ver de alguna manera con esto de que en esta posmodernidad tengamos que deconstruir las creencias que teníamos sobre la ciencia o de la forma de que enseñamos la ciencia. Hay que hacer una deconstrucción para salir de la colonialidad o intentar por lo menos. Yo, bueno, no usé la palabra de construcción, podría ser. Me gusta más desnaturalizar, ¿no? En el sentido de identificar implícitos y evidenciarlos. Las visiones que tenemos como si fueran naturales, que en realidad no lo son, ¿no? A mí la cuestión de la posmodernidad me asocia a rebeliones anticientíficas que aparecen, en el sentido de que de alguna manera el posmodernismo está asociado a un cuestionamiento al excesivo racionalidad y al desarrollo científico-tecnológico que ha producido ciertos desastres en nuestro planeta, principalmente a nivel ambiental, si quieren un poco naturalizando los avances que han permitido mejorar la calidad de vida, por otro lado, ¿no? Me parece que, no sé si hay que deconstruir, no sé hasta qué punto está construido, a mí me parece que está más bien naturalizado, y me parece que sí, que hay que poner, así como en la enseñanza de la ciencia los docentes tenemos un vigilante epistemológico que nos avisa cuando estamos por meter la pata en lo conceptual, ahora tenemos que tener un vigilante decolonial, claro, que nos avise desde dónde estamos planteando lo que estamos planteando, ¿no? Tenemos que tener más cuidado en ese sentido y más respeto por la idiosincrasia cultural de cada estudiante que tenemos en nuestra aula. Bueno, Leo, no sé si te queda alguna pregunta. A mí me encanta hablar de esto, pregunten todo lo que quieran. Bueno. Una pregunta era si el Instituto Balseiro e INVAP serían modelos para hacer ciencia y tecnología a nuestra manera. Esa fue una pregunta en el chat, y yo le sumaría también las investigaciones que están llevando a cabo en nuestras universidades. Si eso tiene un sesgo argentino, digamos,
de decir, sí, eso es nuestro, esto lo hacemos a la manera argentina, a nuestra manera? Bueno, sí, yo no conozco en profundidad la organización del Balseiro y del INVAP. Un poco nos sentimos orgullosos de los desarrollos que se hacen en el INVAP. Es un modelo, hasta donde yo sepa, hasta donde yo sé, es una institución mixta, en sentido estatal-privada. Y las universidades hacen una investigación muy valiosa. A mí me sorprendió mucho porque uno plantea en qué medida la vieja discusión, ¿no?, de cómo orientamos las investigaciones para que contribuyan al modelo de país que queremos, que en realidad hay que ver cuál es el modelo de país que queremos, ¿no? Pero a mí me sorprendió mucho cómo a partir del 2001 hubo muchísimos investigadores que se propusieron orientar sus líneas de investigación de manera que tengan un fuerte impacto en la sociedad que estaba pasándola muy mal en ese momento, ¿no? Y cómo creció, al menos en las regiones donde yo más conozco, en la Universidad de La Plata o Universidad del Conurbano, la propuesta de hacer investigaciones que tengan un impacto directo en el entorno propio de la universidad, ¿no? En el caso de las universidades de General Sarmiento y la de Burlingame, donde estoy trabajando, donde he trabajado, donde trabajo ahora, es así. Y me parece que sí, que vamos desarrollando fuertemente líneas de investigación que tengan tanto impacto en la región local de la universidad como en el país totalmente, ¿no? Lo que se necesita es continuidad, porque son Claro. procesos a largo plazo, ¿no? Sí, Sí, absolutamente. totalmente. Bueno, Luis. Luis. Está mudo Luis. No, Ahí sí. está. No, que cliqueaba y no se salía, no sé por qué. No, lo que decía es que hay una pregunta sobre los movimientos anticientíficos, este A ver. auge. Dice, ¿no se podría explicar también el auge de los movimientos anticientíficos como cierta evidencia de una caída en el nivel de profundización de la enseñanza y el aprendizaje de conceptos científicos en la escuela? O ¿Y quizás cómo como, perdón. o como quizás la evidencia de que la escuela está perdiendo la batalla frente a otras instancias educadoras, como el aprendizaje autodidacta en Internet, desde fuentes poco confiables, pero más favorecidas por la instancia educadora hegemónica, que para esta persona es Google actualmente. Y se googlea todo. Bueno, sí, es que a partir de Yo creo ahí. que, discúlpeme doctor, Sí, dale. justo le pesqué en el aire la pregunta, me parece, ¿eh? Sí, cuando iba, ¿cómo medía el tema de Del el nivel de deterioro, profundización? Y claro. bueno, nosotros le podemos decir, por lo menos en la provincia de Chubut y en la provincia de Río Negro, la enseñanza de la física cada vez tiene menos horas Ajá. en la escuela. Digamos, si uno, digamos, nosotros, creo que el profesor lo está midiendo desde ese ángulo. Ah, Es decir, cada vez hay eso, menos horas esa, y hay cosas insólitas. Por ejemplo, se han sacado del diseño curricular, para dar un ejemplo, ¿no? Sonido. Sonido desapareció. Parece que sonido no es claro. importante enseñar en la escuela secundaria. Sí, sí. Bueno, sí, esa es muy medible. Estoy de acuerdo. En la provincia de Buenos Aires, desde la última reforma, también han quedado muy poquitas horas de física. Pero suponemos que con más horas lograríamos menos, que un porcentaje menor de la población asuma estas posturas. A mí me cuesta pensar en eso. Ojalá fuera así, pero no estoy tan seguro realmente de que tenga que ver con eso. Es una Claro. cuestión muy compleja y obviamente Sí, no es sí. unicausal tampoco, ¿no? No, No no. lo es. Pero, perdón, decime. No, no, correcto, sí, yo también, o sea, él no, tampoco esta persona lo plantea como unicausal, lo que dice es, Claro, si estamos perdiendo, dice, esa instancia, otra causa, ¿no? Él dice, puede ser otra causa también que estamos perdiendo la batalla frente a las educadoras del aprendizaje claro. autodidacta. Bien, esa es la segunda parte que es bien interesante. A ver,
hace un par de décadas ya que nos venimos planteando que a partir del acceso a la información instantánea que nos da Internet, la función de la escuela tiene que cambiar, ¿no? Hasta antes de Internet, si uno quería acceder al conocimiento, tenía que ir a buscarlo en un libro, y si no tenía una enciclopedia en su casa, tenía que ir a una biblioteca. Ahora basta con agarrar un teléfono, ni siquiera una computadora, lo tenemos en el bolsillo. Entonces, el rol de la escuela de informar, de brindar información a las personas, tiene que ser sustituido por enseñarle a las personas además de buscar, a diferenciar de todo lo que hay, porque hay todo, qué es lo útil y qué no, qué es serio y qué no, qué es confiable y qué no es confiable, absolutamente. Y esto lo vemos hasta en los medios de comunicación, ¿no? Aparecen reportajes a personas que dicen barbaridades sobre el COVID, por ejemplo, en medios masivos de comunicación. Entonces, lo que necesitamos es que la población pueda distinguir cuando alguien habla con fundamento o no. Yo escuchaba hace poco no sé si han escuchado un videito que se ha viralizado por WhatsApp de una médica llamada Roxana Bruno, donde tiene un discurso que en sus formas y por la terminología que usa, parece un discurso experto, pero lo que dice son barbaridades, digamos, dice que el virus del COVID no ha sido aislado, y el virus del COVID lo aislaron el 7 de enero, digamos, y han decodificado el genoma incluso, porque si no, además no podés hacer PCR. Entonces, pero esta persona la entrevistaron por una radio nacional, la entrevistó Fernando Bravo, ¿no? Entonces, Bueno. barbaridades, no solo le digo las tenemos en Internet, las tenemos en todos lados. Lo que necesitamos entonces no es informar a nuestros estudiantes, sino darles herramientas para que puedan distinguir, lo cual es mucho más difícil, pero bueno, por suerte tenemos buenísimos docentes y buenísimos formadores de docentes en Argentina. Bueno, sí, la verdad es que sí, que todo el tema de los medios de comunicación distorsiona bastante y se escuchan, sí, demasiadas barbaridades, diría, Claro, ¿no? sí. La verdad que es preocupante, digamos, preocupante el auge que le dan los medios a cosas sin sustento. Porque Sí, no son totalmente. cuestiones políticas que son opinables. Acá estamos hablando de evidencia científica, es decir, la gente se contagia. No es que un La verso gente lo se muere, contagia. Claro, claro. sí, la gente se muere. Eh, y, o sea, gente no vuelve de esto. Y Sí, bueno, perdón, le quitaba importancia al COVID porque dice que la tasa de mortalidad es menor que la de la neumonía. Y sí, por supuesto, porque estamos manejando bien la epidemia en Argentina, pero si se desmadra y se saturan los centros de salud y se saturan las salas de terapia intensiva, los índices de mortalidad van a crecer como crecieron en su momento en España y en Italia. Y sí, sí. lo que el gobierno está intentando a toda costa es evitar llegar a eso, ¿no? Entonces, me parece una irresponsabilidad salir a decir esas cosas. Bueno, estoy un poco enojado. No, Pero igual somos unos cuantos, ¿eh? convengamos que los medios y todo lo que es las redes y los medios sociales de comunicación generalmente sí son usados y son muy bien usados por diversos movimientos, sea Claro. terraplanistas, sea antivacunas, que también es un poquito lo que le han criticado quizás a la comunidad científica de no haber explotado un poco más su acceso a los medios haciendo jornadas de divulgación. Yo creo que no, creo que se han hecho bastantes esfuerzos por hacer divulgación en ciencia bien hecha desde los distintos medios de comunicación. Lo que pasa es que capaz que vende más un terraplanista que un científico. Pero Claro, bueno, ellos, sí, sí, si sube el rating, le dan claro. más espacio, obvio. Bueno, ese es uno de los problemas, que los medios de comunicación sean empresas, ¿no? Y no Ajá, servicios. claro. Pero bueno, así estamos. Creo que una de las cosas más preocupantes en este momento es la cantidad, en algunos lugares, no en todos, pero en algunos lugares, es que la falta de elementos está haciendo que no solamente se sature los hospitales, sino también los médicos y las enfermeras se enferman, Sí, pero sí, sí. muchísimo. Y eso
es producto de que faltan elementos. Hay provincias donde esto es evidente, digamos. Todos los días se enferman médicos y enfermeras y no es por negligencia. Alguno podrá ser, pero la mayoría es porque faltan elementos. Ah, mira. Pero bueno. Bueno, en algunas regiones sobran elementos, pero lo que falta es personal, porque el personal Sí, no lo podés también. formar en 3 meses. Entonces, No. vos podés hacer instalaciones de terapia y comprar los elementos, pero si no está el personal, no lo podés hacer funcionar, ¿no? No. Sí, eso es lo que viene advirtiendo la Asociación de Médicos Terapistas, ¿no? Tal cual. Que, Sí. la verdad que. Pero bueno. Bueno, yo no tengo más preguntas. No sé, Leo, si vos tenés algo más. No. O sea, un montón, pero bueno, sí, sabemos. Tenemos Bueno, un tiempo. está, ahí yo había puesto mi correo electrónico al principio de la charla, me pueden escribir y preguntar o cuestionar ahí tranquilamente. Perfecto. Y Sí, bueno, agradecerles a ustedes y también a los que han hecho las preguntas, porque la verdad que fueron muy interesantes y sesudas, estuvo y la verdad es que valiosas. para nosotros es muy valioso el aporte, por eso nosotros también el tema del lema del encuentro de ver otras miradas, es porque, Sí, bueno, eso nos parece interesante para la formación y venimos haciéndolo hace rato. Antes eran presenciales, traíamos alguna personalidad una vez al año, hacíamos encuentros de física, pero claro, los temas eran acotados porque era una sola persona que podíamos traer, por razones claro. económicas, por muchas cuestiones. Y bueno, esta pandemia nos trajo esta ventaja, entre comillas, ¿sí? De poder convocar, ¿sí? Con lo que me hubiera gustado ir a visitarlos a ustedes, Bueno, se supone que esa la zona pandemia va a tan linda terminar en del algún país. momento. Bueno, se supone que esto va a terminar en algún momento Esperemos. y no va a faltar oportunidad que lo invitemos, doctor. Bueno, Desde con ya mucho estamos gusto. muy agradecidos y Muchas la gracias. predisposición, ¿sí? Hoy lo No, dije un al gusto. principio, la predisposición de todos los que convocamos. Mandamos 7 mails, los 7 dijeron que sí, los 7 dijeron sin problema. Sí, y a todos le dijimos, mire que no le podemos pagar, mire que no podemos. Sí, y ninguno puso peros, digamos. Y son Pero, todas a personas ver, ocupadas, que trabajan todo el tiempo, que tienen muchas obligaciones, digamos. pero si nosotros trabajamos de esto, ustedes son una institución pública y esto lo están haciendo a pulmón, entonces como con mucho gusto se colabora. Y creo Claro. que hablo en nombre de todos los conferencistas, ¿no? Este, Sí. es muy valioso lo que están haciendo ustedes y la verdad es un gusto poder colaborar. Bueno, Muchas ya gracias. nuestro agradecimiento y vamos a Y a dejarlo vos tranquilo y a extensivo hacerlo el agradecimiento. descansar, como decíamos el otro día en el mail, doctor, vamos a hacer descansar un poco a la audiencia, que si no Sí, dale, la dale. vamos, la vamos Hago, a apabullar. hago Bueno, mucho extensivo el. gusto Bueno, y gracias, suerte Hago, con doctor. el resto del Congreso. Adiós. muchas Bueno, gracias. Muchas gracias. adiós, muchas gracias.